Revelado, el increíble tango que transformó a un millonario en faccinera profesional. Juan Carlos siempre había sido un gigante en la industria de la moda. A los 45 años, su nombre resonaba en cada pasarela de Buenos Aires, desde la lujosa AV Alvear hasta los barrios menos favorecidos donde había crecido. Sin embargo, tras la imponente fachada de trajes a medida y elogios, una tormenta de soledad lo consumía. Cada éxito era un eco vacío si no lograba el reconocimiento que su madre, la mujer de manos callosas y humildes raíces, le había prometido. Años de sacrificio, y aún así, su amor incondicional parecía inalcanzable. Esa noche, mientras el bullicio de Buenos Aires reverberaba a su alrededor, Juan Carlos se sintió más perdido que nunca. Caminaba sin rumbo, sintiendo las luces de la ciudad como un reflejo del glamour que jamás llenaría su vacío interno. La nostalgia lo guió hasta un viejo bar donde, a través de la puerta entreabierta, escuchó el lamento de un tango desgarrador que despertó ecos en su alma. Las letras, hablando sobre amores perdidos y sueños olvidados, resonaron en sus venas como un recordatorio doloroso de la dignidad que le inculcó su madre. Era un grito a su interior que lo hacía cuestionarse si todo lo que había construido valía realmente la pena. Entonces llegó el primer dilema: ¿debía seguir acumulando éxitos que no lo hacían feliz o arriesgarse a cambiar su vida por completo? Mientras el sonido del tango se transformaba en una melodía familiar, sintió las paredes de su mundo empresarial cerrándose. Aquellos trajes de diseñador, los lujosos autos y las reuniones exclusivas se desvanecieron como un espejismo. Por primera vez, se preguntó si, en su búsqueda por la aprobación materna, había enterrado su verdadero deseo, el baile. Sucumbió al impulso de transformarse y decidió dejar todo atrás, encontrando un nuevo refugio en las aulas polvorientas de una escuela de danza como faccinera. Los ojos de sus amigos se convirtieron en dagas de juicio, apuñalándolo a cada comentario despectivo que pronunciaban sobre su elección. La vida como faccinera no era glamorosa, no había alfombra roja para él. Sus noches se llenaron de arduo trabajo. El sonido de la escoba rastrillando el suelo resonaba en su cabeza mientras la profunda angustia alimentaba sus dudas. ¿Acaso se había convertido en un perdedor? Cada vez que barría, se recordaba a sí mismo sus sueños y el anhelo de bailar tango, pero el eco de sus inseguridades lo mantenía amordazado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Juan Carlos luchaba con esa realidad, una chispa inusual brotó en su interior. La pasión por el tango, un deseo que había relegado a un rincón polvoriento de su alma, resurgía con cada limpiada. En esos momentos, mientras alisaba los pisos, soñaba con moverse al ritmo de esa música que había alimentado tantos recuerdos. Comenzó a entrenar en secreto, imaginándose girando y construyendo nuevas emociones. Pero el dilema se tornaba más intenso a medida que cada ensayo se llenaba de esperanza, dejando más evidente su deseo de liberarse de las cadenas del pasado. El tango, una danza que simbolizaba su cultura y sus raíces, era ahora su salvación y a la vez su condena. La presión crecía, su vida anterior le gritaba su presencia. ¿Tenía el valor de reconciliar su verdadera identidad en un mundo que solo lo conocía como el empresario exitoso? La tensión lo atravesaba, y la puerta entreabierta del bar resonaba en su mente, recordándole que el camino a la aceptación personal era un juego de riesgo. Cada paso de baile se convertía en un nuevo dilema entre el miedo y la ambición, la lucha interna entre lo que era y lo que deseaba ser. La inminente posibilidad de un paso en falso resonaba como un tambor en su pecho, mientras su mundo anterior se desmoronaba lentamente a su alrededor. ¿Podría encontrar finalmente la valentía para ser auténtico? ¿O seguiría atrapado en la inercia del éxito vacío? La respuesta estaba al borde de un abismo, justo cuando lo que estaba guardando en su corazón empezaba a ganar forma. Juan Carlos se miró en el espejo de la sala de ensayos,
el sudor perlaba su frente mientras la música sonaba en su mente, un eco persistente que lo empujaba hacia adelante. La figura reflejada era la de un hombre dividido, un antiguo magnate que ahora se aferraba a un diccionario emocional que nunca había abierto. La soledad había dejado marcas en su alma, cada vez que pensaba en su antigua vida, sentía que la tristeza se entrelazaba con sus aspiraciones, como un beso traicionero. Al día siguiente, mientras limpiaba el vestuario de los alumnos, su mente giraba en torno a su entrenamiento clandestino. Esa imagen de perfección que había mantenido a base de esfuerzo en el mundo de la moda comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, el sudor no solo hablaba de esfuerzo físico, era un símbolo de la lucha interna que se intensificaba. Cuando sus manos rozaban los trajes olvidados, se sentía cada vez más como un impostor en una vida ajena. Los ensayos se convirtieron en su refugio y, a la vez, en su tormento. Unos días, la pasión por el tango lo envolvía, otros, la sombra del fracaso amenazaba con aplastarlo. La voz de su madre resonaba en su mente como un mantra: nunca te rindas, hijo. Esa esperanza heredada se convertía en un viento favorable que impulsaba su determinación. Se encontró escarbando en su historia, buscando las raíces de su amor por el baile. ¿Qué lo había llevado a alejarse de sus pasiones? Se refugió en esa pregunta cada vez que el miedo amenazaba con ahogarlo. Durante las prácticas, a menudo había un grupo de jóvenes que lo observaban desde un rincón. Sus supuestas risas lo atravesaban como dagas, se preguntaba si podían sentir el vacío que él sentía cada vez que fallaba en un giro. Pero con cada error, una voz dentro de él resonaba con mayor fuerza: esto es lo que quieres, esto es lo que eres. A veces, se quedaba después de la clase para observar a los demás bailar, asombrándose por la fluidez y la pasión que ellos llevaban en cada movimiento. Cada día, la inseguridad lo empujaba más cerca del abismo. Sin embargo, un destello de claridad iluminó su panorama. Decidió que, en vez de esconderse detrás de las escobas y fregarás, debía enfrentar su verdad. Comenzó a dejar que el tango hablara por él, como un lenguaje que solo él podía descifrar. Se comprometió a presentarse a un concurso local, sin embargo, primero debía estar listo para enfrentar a sus antiguos colegas, a esos que alguna vez admiró por su éxito. El día del registro fue un paso decisivo. Cuando llegó a la sede del evento, el pulso de la música vibraba a su alrededor. Las luces, la atmósfera cargada de energía, lo abrazaron y lo descolocaron al mismo tiempo. Mientras miraba a los bailarines deslizarse con gracia, sintió que el miedo comenzaba a convertirse en una chispita de la que se podía alimentar. Sin embargo, algo en su interior insistía en recordarle su antigua vida y los riesgos que enfrentaba. ¿Qué pasaría si lo reconocían? ¿Qué pensarían de su elección de vida? Aún así, su deseo épico por volver a bailar, por ser libre, ardía con suficiente fuerza para desflorar esas dudas. El momento decisivo se acercaba y la realidad lo confrontaba. Enfrentar a sus antiguos colegas en el concurso podría desenterrar viejas inseguridades. ¿Sería capaz de convertir su angustia en arte, de quebrantar las cadenas que lo habían mantenido aprisionado en el pasado? Con cada latido, la decisión de subir al escenario se convirtió en un desafío personal, ya que palabra no pronunciada, cada movimiento no ejecutado, resonaban en su mente. A medida que el concurso se aproximaba, el nudo en su estómago se intensificó. Juan Carlos supo en ese instante que debía enfrentarse, no solo a los otros bailarines, sino a sí mismo. La luz del escenario brillaba como una promesa, pero también como un abismo. Y, en ese precipicio de posibilidad, una pregunta crucial emergió: ¿era el momento de liberarse por completo, o era este el inicio de una caída dolorosa? Su próximo paso determinaría no solo su futuro, sino la esencia misma de su identidad. El día del concurso se acercaba y, a medida que los ensayos se intensificaban, Juan Carlos se sumía en una tormenta de emociones contradictorias. Ya no era solo un ex magnate enfrentándose al miedo de la exposición, se convirtió en un hombre que se despojaba de su antiguo ser para construir uno nuevo a partir de su pasión. El primer paso que tomó fue finalmente hablar con los jóvenes bailarines que lo observaban desde la distancia. En una tarde cualquiera, tras una de sus prácticas, se acercó a ellos, su voz temblando levemente mientras decía: sé que me ven. Pero quiero que sientan mi lucha y mi amor por esto.
Las risas, que antes lo habían atravesado como dagas, ahora se transformaron en miradas curiosas y asombro. Un cambio interno había comenzado a suceder. A medida que se enfrentaba a sus inseguridades, el tango comenzó a convertirse en su aliado. Ya no lo veía solo como un arte, sino como una herramienta de sanación. Aprendió a explorar su conexión con la música, a contemplar cada nota como un reflejo de su historia. En el movimiento, encontraba respuestas. Los giros y pasos se transformaron en metáforas de su vida, cada error en la práctica era una representación de los fracasos que había acumulado en su trayectoria profesional. Una noche, mientras ensayaba, decidió grabarse para observar su progreso. Al verse bailar, algo en su interior se iluminó. No solo vio al hombre que alguna vez fue, sino a alguien que estaba en plena transformación. Esa grabación fue más que un simple video, representaba su ruptura con el pasado y su decisión de avanzar sin miedo. Con cada ensayo, su cuerpo se llenaba de confianza, pero su mente continuaba siendo un campo de batalla. ¿Cómo se enfrentaría a sus antiguos colegas en el concurso? La idea misma lo frenaba, pero a su vez, despertaba una chispa de desafío. Huyó del pensamiento que lo mantenía encadenado, el juicio ajeno. Decidió adoptar una estrategia clara. En cada ensayo, se obligó a enfocarse en lo que podía controlar, su técnica, su expresión, su conexión con el público. Sin embargo, mientras rodaba el tiempo, la duda seguía acechando. En las noches de insomnio, se preguntaba si su decisión estaba correcta. Pero al amanecer, el impulso por bailar lo empujaba a levantarse de la cama y seguir practicando. Un día, una de las jóvenes bailarinas, al notar su dedicación inquebrantable, se acercó. ¿Te gustaría que ensayemos juntos? Le preguntó con una sonrisa. Ahí encontró un nuevo camino, esa conexión con alguien que aún estaba en el inicio de su viaje lo inspiró. Con cada ensayo conjunto, se dio cuenta de que el aprendizaje no solo iba en una dirección. La frescura de su compañera reavivó en él la chispa de la espontaneidad que había olvidado. Mientras se acercaba el día del concurso, Juan Carlos contempló en soledad su decisión de presentarse. Su corazón latía con cada intento de ensayar, la adrenalina y el miedo se entrelazaban en una danza caótica. Pero había algo más, un profundo sentido de libertad empezaba a florecer dentro de él. El gran día llegó. Juan Carlos se enfrentó al espejo una vez más. El reflejo que se asomaba ahora era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La decisión de dar un paso hacia una nueva identidad era palpable. Era el momento de subir al escenario. Con su identidad al borde de una nueva revelación, se preparaba no solo para ejecutar un baile, sino para brindar a su alma lo que tanto había anhelado. La música comenzaría a sonar en un instante, pero en su mente resonaba una pregunta que no podía ignorar: ¿sería capaz de dejar atrás el miedo y abrazar la posibilidad de renacer de sus cenizas? El telón levantándose sería su momento de verdad, pero sobre todo, una oportunidad para descubrir la esencia del hombre que siempre fue y el bailarín que ahora deseaba ser. ¿La vida que había dejado atrás le daría la fuerza que necesitaba para vencer? La respuesta se acercaba, pero el tiempo se deslizaba como un tango desafiante, cada paso podría acercarlo a un nuevo comienzo, o bien, a una caída que podría ser devastadora. El escenario se iluminó, y Juan Carlos sintió como el aire se volvía denso, casi tangible. Cada aplauso resonaba en su pecho, y con cada latido, recordaba el camino recorrido. Había pasado de estar atrapado en un ciclo de miedo e inseguridad a ser un hombre dispuesto a enfrentarse a su verdad. Sin embargo, dentro de él persistían ecos de la ansiedad de los viejos tiempos. Antes de que la música comenzara, un ataque fugaz de dudas lo invadió. ¿Qué pasaría si sus movimientos no eran lo suficientemente buenos? ¿Si su pasado lo alcanzaba de nuevo y lo arrastraba hacia la mediocridad? Se obligó a centrarse en su preparación. Había practicado sin descanso, día tras día, pero había aprendido que no fue solo la rutina el hilo que lo conectaba al tango, fue el compromiso con su crecimiento personal. Era un acto de amor hacia sí mismo. En un movimiento, enfrentó su reflejo y recordó el profundo propósito que había encontrado en la danza. La música llenaría el aire en instantes, una invitación a la transformación.
Con cada compás, iría dejando atrás la imagen de fracaso que lo perseguía. Mientras la melodía comenzaba, sus pies tomaron vida propia. Cada paso era un eco de sus luchas, cada giro un símbolo de la resiliencia que había cultivado. A medida que se movía, su ansiedad se desvanecía, convirtiéndose en una danza poderosa que destilaba confianza. La conexión con el público era palpable, no solo era un hombre enfrentándose a un desafío, era un alma que se entregaba por completo. La respuesta del público fue calurosa. Pero en ese momento de euforia, las sombras de sus antiguos colegas, acérrimos críticos del pasado, se acercaban a su mente. Recordó las miradas despectivas, las risas contenidas y la presión que había sentido al tratar de encajar. Eso no soy yo, pensó con determinación. En lugar de dejarse abrumar por los recuerdos, decidió convertir la adversidad en su motor. Un giro inesperado significaba liberar sus preocupaciones, y con cada movimiento, empezó a bailar no solo para ganar, sino para conectar con su esencia más profunda. El tango, su compañero inseparable, revelaba sus secretos. Descubría nuevos grados de libertad, tanto en el baile como en su vida. Cada paso le enseñaba sobre el riesgo de la vulnerabilidad, sobre la necesidad de sacar a la luz la fragilidad y soltar el miedo al juicio. La soledad que había sentido en sus días de gloria empresarial se transformaba ahora en una unión armoniosa con la música y el público. Al final de la presentación, la ovación fue ensordecedora. Juan Carlos respiró hondo, recibiendo no solo el aplauso, sino un regalo inesperado, la certeza de que había superado a su pasado. Nunca se había sentido tan vivo, tan libre. Pero, en la profundidad de su ser, una inquietante sensación lo acompañaba. El aplauso, aunque gratificante, le susurraba que este era solo el principio. En los días siguientes, ese primer paso hacia la autoaceptación le había dejado un vacío nuevo. Juan Carlos no podía ignorar una pregunta que empezaba a tomar forma: ¿qué vendría después de este momento de gloria? La danza había liberado algo dentro de él, anhelando explorarlo más. En sus ensayos, perdió el miedo a ser un aprendiz, el deseo de seguir creciendo lo impulsaba a deleitarse en la búsqueda de nuevos desafíos. El deseo de regresar al escenario lo instigaba a volver a entregarse al tango, a desafiar su creatividad de maneras inesperadas. Así, se propuso fusionar sus nuevas habilidades con la interpretación dramática del tango. Contra todo pronóstico, estaba decidido a llevar su pasión a nuevos horizontes. Mientras planeaba su próxima actuación, joven bailarina se le acercó velozmente. «Tengo una idea para un proyecto que podría cambiar todo», dijo con una chispa de emoción en sus ojos. En ese instante, el futuro se volvió incierto y electrizante. Juan Carlos sintió una vez más el recorrido hacia lo desconocido. ¿Era este el camino que lo llevaría hacia una nueva forma de expresión, una nueva vida? El eco de la pregunta se amplificaba en su mente, y se dio cuenta de que la verdadera danza comenzaba ahora. El bullicio de la sala era abrumador, y la excitación de lo desconocido llenaba a Juan Carlos. La joven bailarina, Valeria, con su cabello negro azabache y su energía incontenible, lo miraba con ansiedad. El proyecto que había mencionado era una propuesta de un espectáculo innovador que combinaría el tango con elementos teatrales. No era solamente un desafío artístico, sino una invitación a experimentar su identidad nuevamente. «Quiero que exploremos los temas de la superación y el amor a través del tango», propuso Valeria, sus ojos brillantes reflejando la intensidad de su idea. La proposición capturó la atención de Juan Carlos, pero también lo llenó de dudas. Esa mezcla de incertidumbre y emoción era reconocible, como el primer paso en una coreografía conocida. Mientras se sentaba en el café cercano, un ligero aroma a café recién hecho impregnaba el aire. Juan Carlos reflexionó sobre lo que estaba en juego. Crear algo nuevo con Valeria significaba afrontar no solo sus miedos, sino también desdibujar los límites que había construido alrededor de su práctica artística. Se preguntó si podría realmente abrirse a las vulnerabilidades de la narrativa dramática del tango. Con cada sorbo de café, imágenes de su pasado como empresario exitoso aparecieron. Había juego en los números y en el riesgo, pero este nuevo desafío parecía estar más vinculado a la esencia de lo que realmente era. Ante estos pensamientos, notó que la ansiedad comenzaba a acechar nuevamente.
¿Realmente tenía la capacidad de asumir el papel de un narrador y no solo de un bailarín? Debía decidir si se arriesgaría a experimentar una nueva faceta de su ser. Comprometido en su viaje de autodescubrimiento, inscribió sus cavilaciones en una libreta. Las páginas comenzaban a llenarse de ideas sobre personajes que reflejarían sus luchas internas. Se propuso informarse sobre actuación y técnica de interpretación para manejar sus emociones de manera más efectiva sobre el escenario. Entendió que aun siendo un principiante en el ámbito dramático, las habilidades de la danza podían alimentarlo en cada ensayo. El tiempo pasó rápidamente. En cada encuentro con Valeria, la química entre los dos se volvía innegable. Sus colaboraciones eran un constante tira y afloja entre artística y personalidad. Juan Carlos sintió que cada ensayo era un paso hacia la ruptura de sus antiguos patrones. Cada escena que creaban estaba impregnada de vulnerabilidad. La manera en que Valeria se entregaba al proceso lo llevó a un lugar de exploración de sí mismo que jamás había conocido. A través de la improvisación, él se dejó llevar por la historia que querían contar. Sin embargo, en los momentos de silencio, la voz de autocrítica se levantaba, cuestionando su capacidad para sobresalir en una nueva área. En el fondo, la sombra de la incertidumbre todavía lo acechaba. Esa lucha interna se presentaba a menudo en sus ensayos, la esencia de la inseguridad que siempre había intentado contener. Un día, Valeria le sugirió que se enfrentara a un taller de teatro que se ofrecía en la ciudad. La idea lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo lo entusiasmaba. Era un espacio que prometía no solo mejorar sus habilidades, sino también poner a prueba su valentía. El verdadero crecimiento sucede al salir de nuestra zona de confort, le dijo ella. Su voz resonó en su mente mientras meditaba sobre sus opciones. Así, con la decisión en mano, se inscribió al taller. Pero a pocas horas de la primera clase, Juan Carlos sintió un nudo en el estómago que lo llenó de dudas palpables. La pregunta retumbaba en su mente, ¿era capaz de enfrentar esta nueva adversidad y brillar en medio de la vulnerabilidad? No podía apartar su mente de lo que eso significaba realmente, una nueva oportunidad para derribar el hombre que una vez fue. Mientras caminaba hacia el aula, sus pasos parecían más pesados. Cada gris desvanecido del camino parecía empujarle hacia atrás. Sabía que enfrentar sus temores no sería solo un reto, sería un camino de autoconocimiento profundo. Estaba dispuesto a correr el riesgo real de descubrir quién era cuando las luces del escenario no eran su única guía. Su corazón latía con fuerza, la decisión parecía inevitable. El futuro era incierto, pero el eco de su voz interior resonaba en sincronía con el tango, el momento de la verdad había llegado. El aula estaba iluminada por un tenue resplandor que parecía misterioso y acogedor al mismo tiempo. Juan Carlos se detuvo en la entrada, sintiendo cómo la ansiedad lo envolvía. Los rostros de los otros participantes reflejaban una mezcla de impaciencia y entusiasmo, algunos parecían estar en su elemento, mientras que otros compartían su evidente incomodidad. Sin embargo, la presión de la propia incertidumbre solo aumentaba. Mientras el instructor empezaba a hablar sobre la importancia de dejarse llevar por las emociones, su voz resonaba como un eco lejano. Juan Carlos sintió que la autocrítica se erguía, lista para rechazar cualquier intento de avance. Las palabras «¿por qué estás aquí?» traspasaban sus pensamientos de manera repetitiva, retando su valor para pertenecer. A su alrededor, el ambiente vibraba de energía. Él se sintió como un extraño en un mundo que nunca había imaginado explorar. La primera actividad involucraba una introducción teatral. Debían presentar una emoción a través de un breve monólogo improvisado. Juan Carlos se quedó paralizado, la idea de tener que transmitir sus luchas internas lo llenaba de terror. En el grupo, algunos comenzaron con comodidad, narrando historias que les eran personales. Al observarlos, una mezcla de admiración y envidia se encendió en su interior. ¿Cómo podían ellos articular lo que él probablemente no se atrevería a mencionar jamás? Cuando le llegó el turno, sintió que el tiempo se congelaba. A medida que se levantaba para hablar, la presión lo envolvió como una niebla densa. Sin embargo, en ese instante, una chispa de valor lo invadió. Se recordó a sí mismo el viaje que había iniciado con Valeria y cómo había creído en su capacidad de transformación.
Sus pensamientos fluyeron y, por primera vez, permitió a los espectadores ver un destello de su vulnerabilidad. Habló sobre la lucha constante contra sus miedos, la búsqueda del propósito y el peso del pasado que lo seguía como una sombra. El efecto fue inmediato. El silencio en el aula se tornó en una conexión intensa. Juan Carlos observó los rostros atentos de sus compañeros. Las miradas que antes eran ajenas ahora mostraban empatía y comprensión. Experimentó una sensación liberadora al saber que no solo él llevaba consigo una carga. Había un poder increíble en su vulnerabilidad, una fortaleza latente que nunca había reconocido. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de emociones. Los ensayos del taller se convirtieron en espacios seguros donde podía explorar sin miedo a ser juzgado. Cada sesión ofrecía la oportunidad de jugar con emociones que anteriormente consideraba riesgosas. La práctica de improvisación le abrió nuevos caminos en su expresión corporal y su habilidad para comunicarse sin palabras. Descubrió su capacidad para insuflar autenticidad a cada movimiento, un recurso que había estado latente. Valeria se convirtió en una inspiración constante, alentándolo a seguir rompiendo las barreras que lo ataban a un pasado limitado. Aquella danza entre ellos seguía evolucionando, y cada ensayo reflejaba no solo la técnica, sino el crecimiento personal que experimentaban. Juan Carlos sentía que estaba a punto de penetrar en una nueva faceta creativa, hasta que un inesperado giro de acontecimientos sacudió su mundo. Una invitación para presentar una muestra del taller ante un público real había surgido, y la ansiedad, en lugar de disminuir, resurgió como una tormenta. En ese momento de revelación, comprendió que este no sería solo un espectáculo, era un testimonio de su lucha. Una última pregunta lo asaltó de nuevo: ¿podría reunir la valentía suficiente para enfrentar a esos espectadores y presentarse tal como era, despojándose de todo miedo? La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha. La dualidad entre el deseo de triunfar y el temor a fracasar lo mantenía en un estado de tensión continua. Pero en el fondo, una voz insistía en que esta era la oportunidad que había estado esperando, el momento decisivo en su viaje de autoconocimiento. Cuando el día finalmente llegó, Juan Carlos sintió que todo se resolvía en un solo instante. Pero, al llegar a la puerta del escenario, se dio cuenta de que en ese momento culminante, quizás no solo se trataba de actuar, sino de descubrirse a sí mismo en el proceso. Estaba listando a dar un paso hacia la verdad, enfrentando no solo a su público, sino al hombre que había elegido ser. No tenía idea de lo que iba a ocurrir en el escenario, pero una cosa era clara: el verdadero espectáculo ya había comenzado en su interior. ¿Qué descubriría al convertirse en el protagonista de su propia historia? La sala era un torbellino de luces y murmullos. Juan Carlos respiró hondo, notando que cada inhalación aumentaba su palpitante expectativa. A su alrededor, la multitud empezaba a reunirse, las caras anónimas le recordaban lo que estaba en juego. La invitación a presentarse no era solo una oportunidad, era un desafío personal. En ese momento, comprendió que el verdadero espectáculo no radicaba solo en la actuación, sino en el proceso de superar su propia resistencia al juicio. Se recorrió mentalmente su trayectoria, los encuentros con Valeria, la liberación emocional de cada ensayo y la traición de sus antiguos miedos en cada rincón de su mente. Había recorrido un camino significativo, pero aún sentía que un abismo lo separaba de su verdadero yo. Mientras sus pensamientos danzaban como sombras en su interior, hizo una promesa silenciosa: no permitir que la ansiedad lo definiera. Los ensayos finales fueron un escenario de revelaciones. En un ejercicio de improvisación, Valeria se acercó y le dijo que se atreviera a explorar una emoción que normalmente evitaría. Juan Carlos decidió interpretar el miedo, un monstruo que había pisoteado su confianza durante años. En el acto, comenzó a desenterrar recuerdos reprimidos, y con cada palabra, su voz resonó con una autenticidad que no había conocido. La catarsis fue abrumadora, muchas de sus emociones ocultas se manifestaron en su interpretación. Fue como si un peso se aligerara, permitiéndole ver un destello de claridad. Con cada ensayo, los fragmentos de su historia personal se convirtieron en el tejido de su narrativa. Sintió que su vulnerabilidad se transformaba en su mayor fortaleza, y se preguntaba si alguna vez se había sentido tan vivo.
La ansiedad cedía terreno a una ardiente pasión, y repentinamente, el público no era un ente temido, sino una audiencia dispuesta a conectarse con su autenticidad. Sin embargo, a medida que la fecha se aproximaba, la presión volvía a montar una trampa en su mente. Una noche, después de una sesión particularmente emotiva, Juan Carlos se sentó solo en el estudio, la tinta de sus pensamientos aún fresca. Se dio cuenta de que estaba dando pasos en lugar de solo actuar. Había comenzado a explorar su creatividad, no como una forma de escapar, sino como una herramienta de autoexpresión. La idea de renunciar a la autoexigencia le otorgó un nuevo aire, comenzaba a dibujar un plano para una vida que estaba lejos de la imagen que había creado de sí mismo. El próximo día, Juan Carlos se enfrentó a un dilema. Mientras sus compañeros discutían los detalles de la presentación, una parte de él anhelaba más que un simple espectáculo, deseaba dejar un impacto, una marca personal. Se preguntó si podría dar un paso más allá de solo actuar, había algo más profundo en juego. Valeria lo encontró en su ensueño y le planteó una pregunta incisiva. Juan Carlos, ¿qué tal si no solo presentas la coreografía, sino que entregas un mensaje? ¿Qué te gustaría que el público sintiera? Eso podría ser el verdadero triunfo. Al escucharla, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. El público debía conocer su viaje, sus luchas, pero ¿estaba listo para abrirse de esa manera? La idea lo llenó de entusiasmo y terror. La preparación para esa presentación no solo sería un acto artístico, sino un acto de vida. El día de la actuación, a solo minutos de entrar al escenario, Juan Carlos gemía emocionalmente, consciente de que todo comenzaba y terminaba en su decisión de revelarse. En su mente, una pregunta latía persistentemente, ¿podría utilizar su vulnerabilidad como un puente hacia la conexión genuina con el público? La tensión se apoderó de él mientras cruzaba el umbral, y en un instante, cuando todos los ojos se fijaron en él, se dio cuenta de que el auténtico espectáculo estaba a punto de comenzar. Pero, al mirar hacia el auditorio, su corazón se detuvo, el rostro de su antiguo jefe, un francotirador de crítica, estaba entre el público. ¿Sería capaz de dejar a un lado su miedo y liberar su verdadero yo ante alguien que había simbolizado su inseguridad durante tanto tiempo? La luz del escenario iluminó el rostro de Juan Carlos, quien se encontraba congelado por un instante. El eco de las risas y susurros de la audiencia se difuminaba mientras su mente se centraba en su exjefe. ¿Cómo podía ser que una sola presencia desatara tal tormenta emocional en su interior? Todo el trabajo y las horas de esfuerzo parecían desvanecerse, dejando solo a un hombre en medio de su lucha. Se dio cuenta que el reto no era únicamente actuar, sino enfrentarse a esa figura, a lo que representaba, el miedo al juicio, la inseguridad y la crítica implacable. Sin embargo, antes de dar un paso atrás, recordó las palabras de Valeria, tu vulnerabilidad es tu fortaleza. Con cada respiración, trató de asimilar esa idea, transformando la ansiedad en determinación. El primer acorde de su interpretación resonó en la sala. Juan Carlos comenzó a moverse, sintiendo como el ritmo de la música absorbía su tensión. Cada paso y cada giro le recordaban su proceso de transformación. La coreografía, inicialmente un ejercicio de superación personal, comenzaba a tejerse en un mensaje más profundo, uno que provenía de las profundidades de su ser. Mientras interpretaba, un torrente de recuerdos acudió a su mente, él, sentado solo, ensayando frente a un espejo, luchando con la voz de su viejo jefe que siempre decía nunca será suficiente. Fue entonces cuando decidió contar su historia a través del baile, dejando ver cada fragmento de su viaje. La coreografía se volvió una danza de liberación, en la que sus movimientos narraban no solo sus fracasos, sino también sus victorias. Al sentir los aplausos y el reconocimiento de la audiencia, Juan Carlos empezó a entender lo que Valeria había insinuado. La conexión genuina no se trataba de ser perfecto, sino de ser auténtico, de presentar su verdadero yo sin miedo ni ataduras. Esa revelación fue un bálsamo para su espíritu, permitiéndole moverse con libertad. Sin embargo, cuando su mirada se posó nuevamente en el rostro de su exjefe, una nueva chispa de adrenalina lo recorrió. La desconfianza inicial se transformó en desafío. Él no estaba ahí para buscar aprobación, sino para mostrar la autenticidad de su viaje.
En ese instante, se preguntó, ¿y si el reconocimiento de su verdadero yo era la clave para liberarse del pasado? El final de su interpretación llegó, como un resplandor que lo dejó sin aliento. En lugar de huir del juicio, decidió ser valiente, enfrentando al hombre que una vez lo había paralizado. A medida que el último acorde resonó, Juan Carlos colocó su mirada directa en su antiguo jefe, sintiéndose victorioso, como si finalmente hubiera cobrado vida. Pero la emoción se desvaneció ante la llegada de una nueva inquietud. ¿Cómo reaccionaría su exjefe después de esta actuación tan expuesta? La incertidumbre lo invadió mientras el aplauso se desvanecía lentamente. Había compartido su esencia, pero el temor de una crítica mordaz persistía. Al abandonar el escenario, aquel momento de gloria se entrelazó con el miedo a la reprobación. La transición hacia una nueva vida estaba en curso, pero el último obstáculo aún se cernía en su camino. La pregunta permanecía en su mente, latente y desafiante: ¿podría finalmente liberarse de las cadenas que lo mantenían atrapado y abrazar su nueva identidad sin restricciones? Con el eco de los aplausos aún resonando en su corazón, Juan Carlos se adentró en el vestíbulo, preparado para enfrentar no solo su pasado, sino también una verdad que estaba a punto de descubrir. ¿Estaba realmente preparado para recibir la respuesta del hombre que había simbolizado tantos de sus miedos? La conversación que siguió podría redefinirlo para siempre. Mientras Juan Carlos se acercaba a la salida, el murmullo de la audiencia se convertía en un fondo lejano y desdibujado. Su mente estaba centrada en una mezcla desbordante de emociones, la adrenalina del desempeño aún corría por sus venas, pero el temor y la inquietud comenzaron a dominar gradualmente sus pensamientos. ¿Qué diría su exjefe? ¿Cómo encajaría esa actuación en la narrativa que había alimentado su mente durante tantos años? Su exjefe, un hombre que había sido sinónimo de desconfianza y menosprecio, parecía tener el poder de desvanecer sus logros en un instante. Juan Carlos se detuvo un momento, observando su reflejo en un espejo colgado en la pared. Se vio a sí mismo no como un fracaso, sino como un guerrero que había recorrido una distancia inimaginable. Sin embargo, el miedo seguía presente, como una sombra que no lo abandonaba. La música de su presentación aún resonaba en su memoria. Esa conexión auténtica había sido un viaje de autoaceptación, y aunque había avanzado, sentía que un último escollo lo esperaba. Decidido a no permitir que su pasado lo definiera, se dirigió hacia la zona de conversión donde su exjefe lo esperaba. Cuando sus miradas se encontraron, Juan Carlos sintió una oleada de emociones. Aquel hombre había estado presente en todos sus fracasos, pero también en sus intentos por superarse. En lugar de lo que él esperaba, vio en los ojos de su antiguo superior algo que no había presenciado antes: curiosidad. Esa chispa lo llevó a preguntarse si tal vez su presentación había dejado una huella, una fisura en la facade de desprecio que había imaginado. Juan Carlos, inició su exjefe, vacilando por un instante. Lo que hiciste fue diferente. No era una crítica cortante, sino un comentario que parecía buscar más profundidades. Esa incertidumbre le dio a Juan Carlos un respiro. Había una oportunidad aquí, una ocasión para replantear su narrativa. Con cada palabra que seguía, Juan Carlos se sintió lograr una conexión. Empezó a hablar sobre su viaje, no hacia el éxito convencional que su exjefe había venerado, sino hacia la autenticidad y la realización personal. Al compartir su proceso, sus luchas y su evolución, comenzó a desmantelar el monstruo emocional que había significado su relación laboral. En medio de la conversación, Juan Carlos observó los microgestos de su exjefe, las cejas alzadas, los ojos entrecerrados. Era evidente que algo estaba ocurriendo, pero todavía había una resistencia. Aunque su exjefe mostraba interés, el miedo a la aceptación seguía presente en el aire. Juan Carlos decidió arriesgarse. ¿Por qué la necesidad de mantener una imagen de éxito tan rígida? La pregunta flotó en el aire, pesada y desafiante. El silencio que siguió fue prolongado. Juan Carlos sentía que cada segundo cuenta, una oportunidad de redefinir su relación con el pasado estaba al alcance de su mano. Pero su antiguo jefe, con su astucia habitual, repelía el cuestionamiento. Es un mundo competitivo, respondió, pero su voz tenía un tinte de duda. Juan Carlos tomó una respiración profunda, sintiendo una creciente determinación al arriesgarse aún más.
¿Es eso realmente posible si no somos nosotros mismos en el proceso? ¿Acaso el éxito no debería envolver la autenticidad? La respuesta de su exjefe se hizo esperar, pero el mensaje estaba claro: Juan Carlos había movido algo dentro de él. Esa conversación podría ser un principio, pero también una conclusión. Con la incertidumbre de una respuesta inminente, Juan Carlos sintió que los cimientos de su realidad se movían. Había desatado un diálogo que prometía ser transformador, no solo para él, sino para un encuentro que inevitablemente acabaría dictando el futuro de su proceso de autodescubrimiento. ¿Sería suficiente para desmantelar los muros de desconfianza que habían construido en el pasado? Ese momento específico resonaba en su mente, la verdad estaba a punto de revelarse, y con ella, una decisión crucial que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Juan Carlos se encontraba ante la puerta entreabierta de su antiguo jefe, un umbral que parecía dividir su pasado de un futuro incierto. Mientras intercambiaban palabras, una transformación sutil pero poderosa comenzó a gestarse en su interior. Con cada frase compartida, Juan Carlos dejó caer las pesadas cadenas de duda que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Su exjefe, al escuchar la historia de cómo había dejado atrás el éxito superficial en busca de su verdadera pasión, comenzó a abrirse de una manera que Juan Carlos nunca había esperado. La curiosidad en sus ojos se transformaba lentamente en comprensión, incluso asombro. «Nunca vi este lado de ti», le confesó, y en su mirada, Juan Carlos encontró un destello de validación que había anhelado durante años. Esa interacción se convirtió en un catalizador para el cambio. Al compartir sus luchas, sus inseguridades y sus triunfos en el mundo del tango, Juan Carlos se sentía cada vez más ligero, como si se liberara del peso de la aprobación externa. El éxito no se mide solo en cifras o aplausos, decía, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Su voz resonaba con una firmeza que apenas había imaginado poseer. Las horas pasaron como minutos, y antes de darse cuenta, la conversación había profundizado en temas difíciles, como el hecho de que el miedo al juicio puede anular la autenticidad. En ese diálogo sincero, Juan Carlos no buscaba aprobación, sino compartir un nuevo propósito que iba más allá de las pasarelas. Quizás necesitamos redefinir lo que significa tener éxito en nuestras vidas, sugirió, mientras la voz del antiguo crítico comenzaba a resonar con una nueva verdad. La chispa de esta nueva conexión le daba a Juan Carlos la validez que había estado buscando, la que no se sustentaba en la aprobación de otros, sino en el reconocimiento de su propia evolución. Un instante de silencio reinó en la habitación mientras ambos reflexionaban sobre lo que acababa de suceder. La máscara del antiguo jefe se comenzaba a desvanecer, y Juan Carlos vislumbró en él una vulnerabilidad compartida. La lucha por aceptar sus propias inseguridades fue un espejo de su propia travesía. Tal vez ambos hemos estado perdiéndonos en lo que se espera de nosotros, confió Juan Carlos, y como respuesta, vio en su exjefe un pequeño asentimiento, una señal de apertura. Al despedirse, Juan Carlos sintió que un ciclo se cerraba, pero al mismo tiempo, una nueva puerta se abría. La sensación de conquista no dependía de aplausos o validación externa, sino del conocimiento de haber sido auténtico. Él, el exmagnate de la moda, había decidido dejar un legado personal que iba más allá de la superficialidad. Había puesto sus miedos a la vista y se había enfrentado a ellos con gracia. Con este entendimiento, cada paso que daba hacia su nuevo futuro estaba empapado de confianza y propósito. Juan Carlos se sentía revitalizado, su enfoque ahora no solo era el tango, sino la creación de un espectáculo que alineara la danza con la narrativa de su nueva identidad. La nueva luz que brillaba en su vida no era efímera, estaba construida sobre la aceptación de su verdadera esencia. La fusión de arte y vida comenzaría a tomar forma, y su espíritu resplandecía con el compromiso de compartir su viaje de autodescubrimiento con el mundo. Algunos días después, mientras se preparaba para su próxima actuación, decidió integrar a Valeria en su visión, compartiendo su deseo de fusionar el tango con la narración de historias que hablen de la superación y la autenticidad. Una colaboración que reflejaría lo que habían aprendido juntos, lo que había transformado tanto su danza como su vida. El aplauso y la aceptación estaban bien, pero Juan Carlos comprendía que el verdadero valor radicaba en la conexión genuina que había cultivado no solo con el público, sino con él mismo.
Su viaje no era solo sobre bailes y pasos perfectos, sino sobre abrazar la vulnerabilidad y la autenticidad en cada movimiento. Por fin, Juan Carlos se estaba convirtiendo en el hombre que siempre había deseado ser, un bailarín que abría su corazón al mundo, un artista que transformaba la lucha en belleza. Esta era su vida renovada, y estaba listo para ser su propia estrella en el escenario, iluminando su verdad con cada paso de tango. Ahora, más que nunca, estaba listo para compartir esa luminosidad con aquellos que buscaran un reflejo de sus propias luchas. El tango no solo había transformado su vida, ahora estaba en camino de transformar vidas a través de su arte. ¿Y tú, estás listo para abrazar tu propia transformación y dejar atrás lo que te limita? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias emotivas y exclusivas que vendrán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros descubran estas experiencias transformadoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerda, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.